El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les contestó: algún enemigo ha hecho esto. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y entonces diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en gavillas y quemadla, y el trigo recogedlo en mi granero. La semilla del diablo. Hasta ahora nos hemos referido a la gran tempestad que sacudió la barca de Pedro cuando el Imperio Romano creyó ver en ella un adversario mortal y se aprestó a erradicarla de su tejido social. A partir de ahora nos dedicaremos a la consideración de una tragedia que afectó seriamente a la Iglesia en el siglo IV, es decir, después que Constantino hiciese las paces con ella mediante el llamado Edicto de Tolerancia. El mundo romano se dividía por aquel entonces en dos grandes partes: la mitad oriental, que tenía por lengua oficial el griego y se gobernaba desde Constantinopla. Comprendía Egipto, África del norte hasta Cirene, la costa oriental del Mediterráneo y del Adriático, los Balcanes, Grecia, Asia Menor y Siria hasta el Éufrates. La parte occidental abarcaba España, Galia, el sur de Inglaterra, Italia, Panonia y buena parte del norte de África. Durante todo el siglo III, la Iglesia había tenido que luchar contra una herejía llamada monarquianismo, o también sabelianismo, por su fundador Sabelio. Sus cultores sostenían que Dios era una unidad absoluta que se manifiesta de diversas maneras: en la creación como Padre, como Hijo en la encarnación y como Espíritu Santo en la obra de la santificación del hombre. Al insistir tanto en la unidad de Dios, quedaba cuestionada si no destruía la distinción de personas. El Verbo no era una persona distinta, sino el mismo Padre en una de sus formas. Al enfrentar este error, algunos se fueron a otro extremo, distinguiendo tanto el Verbo del Padre que aquel quedaba como inferior a éste. El Hijo, decían, está subordinado al Padre. Justamente por eso esta herejía se llamó subordinacionalismo. Hemos de señalar que en aquellos tiempos se destacaban dos grandes escuelas teológicas. La primera, que era la escuela de Antioquía, insistía en la humanidad de Cristo más que en su divinidad. La segunda, la escuela de Alejandría, resaltaba la divinidad de Cristo más que su humanidad. Ambas escuelas hubieran podido ser plenamente aceptables si solamente se hubiesen limitado a una enfatización dentro del misterio del Verbo encarnado, viendo en él más al hombre o más a Dios, pero sin negar que fuese a la vez Dios verdadero y hombre verdadero. Desgraciadamente, hubo en las dos escuelas quienes exageraron el énfasis, acabando en herejía. Arrio, que procedía de la escuela de Antioquía, fue uno de esos últimos. Este personaje nació en Libia el año 256 y se educó teológicamente en la escuela de Antioquía, considerándose discípulo del fundador de dicha escuela, que había creado entre sus alumnos lazos de verdadera amistad. De allí pasó a Alejandría, que era por aquel entonces una de las ciudades más importantes y cultas del imperio, donde el obispo Alejandro lo ordenó de sacerdote
encargándole la atención pastoral de una parroquia de la ciudad. A partir del año 318, empezó a predicar y enseñar una doctrina peculiar sobre el logos o verbo y su relación con el Padre. Cuando el obispo se enteró de ello, no consideró que se tratase de algo preocupante. Sin embargo, lo invitó a un diálogo con un grupo de teólogos. Allí, Arrio expuso delante del obispo que, en su opinión, el Hijo de Dios había sido creado del no ser, que había habido un tiempo en que no existía, que en su voluntad tenían cabida tanto el mal como la virtud y que era una criatura, algo hecho. Los teólogos allí presentes frontalmente se opusieron a esta opinión, afirmando que el Hijo no había sido creado, sino que era eterno como el Padre, verdadero Dios, consustancial. Mostremos mejor el pensamiento de Arrio, ya que es la semilla del diablo en toda esta cuestión. Si Sabelio había tendido a una fusión indebida entre el Padre y el Hijo, Arrio los separaba también de manera indebida. Influido por el platonismo, trataba de explicar el misterio de la generación del Verbo recurriendo a la teoría de la subordinación, con lo que el elemento divino de Cristo quedaba disminuido y Cristo mismo rebajado al nivel de una criatura. Quizás también sufrió el influjo de las teorías gnósticas que impregnaban el clima intelectual de Alejandría, donde se hablaba de una jerarquía o gradación de eones o seres divinos, según hemos contado anteriormente. No en vano Atanasio le echaría en cara su dependencia del sistema gnóstico. Pues bien, para salvaguardar los privilegios del Padre único no engendrado, único sin principio, único eterno, Arrio afirmaba que Él era el comienzo de todos los seres, incluido su propio Hijo, que no es eterno ni coeterno al Padre, ni increado como Él, porque del Padre ha recibido la vida y el ser. Es cierto que fue engendrado antes de todos los tiempos, prosigue Arrio, pero no por ello es menos creado, y traía a colación un texto de la Escritura al cual volvería una y otra vez, el versículo arriano, Proverbios 8:22, el Señor me creó, primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas. No es en consecuencia Dios, sino una criatura divina y por ende inferior al Padre, si bien de ningún modo comparable con el resto de los seres creados. Según el cardenal Newman, en su excelente libro sobre nuestro tema, al que llamó Los arrianos del siglo IV, tuvieron especial influjo en la aparición de la nueva herejía algunos sectores del judaísmo, o mejor, del judeo-cristianismo, con su visión temporalista de el Mesías, razón por la cual no restarían su apoyo a las posiciones arrianas. Resumamos la doctrina arriana en 4 puntos principales. Primero, el Verbo comenzó a existir. De otra manera, no habría en Dios monarquía, sino diarquía, 2 principios. Segundo, el Verbo no es engendrado de la sustancia del Padre. Ha sido sacado de la nada por la voluntad del Padre, en orden a que le sirviera de instrumento para crear el mundo. Tercero, por lo tanto, el Verbo no es de la misma naturaleza que el Padre, sino que es diverso de la divina esencia. Y cuarto, habiendo sido creado, su voluntad es capaz tanto del mal como del bien, no es inmutable ni impecable. No obstante, estos principios, que rebajaban el Verbo al nivel de las criaturas, Arrio ponderaba, según hacen todos los herejes, las excelencias de Cristo, como para cubrirse de las obvias críticas que su afirmación suscitaba. No es Dios, es un hombre, decía, pero un gran hombre, un hombre eximio. Su dignidad es la más alta después de Dios. Como primogénito de las criaturas, está por encima de todo lo creado.
En el curso de su vida llegó a un grado de virtud tal que mereció el título de Dios. Es divino, aunque no sea Dios. Para ilustrar esto recurría a diversos textos de la Escritura, no solamente a aquel de Proverbios 8:22, sino también a citas del Evangelio, donde pareciera mostrarse cierta inferioridad del Hijo respecto del Padre. Cuando el obispo Alejandro conoció bien lo que se escondía tras esta doctrina, entendió que trastornaba por completo el dogma cristiano, renovando aquella opinión gnóstica del demiurgo, es decir, de un ser intermedio entre Dios y la creación, él también creado. Por lo demás, tanto el Evangelio como el mismo cristianismo quedaban destruidos, pues si el Verbo no era Dios, Cristo no hubiera podido redimir al mundo. Si el Verbo no es el Hijo de Dios, ¿cómo al encarnarse hubiera podido realizar la redención de la humanidad? Si todo el cristianismo se puede resumir en aquella frase que nos ha legado San Atanasio, ¿quién sería el hombre, el gran adversario del arrianismo, el hombre que destruiría a Arrio, San Atanasio? Esta frase, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios por la gracia. ¿Cómo un hombre, por eximio que fuese, hubiera podido elevar a los hombres a la participación de la vida divina? Toda la piedad del pueblo alejandrino se amamantaba en aquella doctrina mística del descenso de Dios y del ascenso del hombre, inspirada en San Juan y en San Ignacio de Antioquía. El error de Arrio no solo era gravísimo, sino que para colmo resultaba atractivo. El mismo Arrio era cautivante. Su inteligencia y su capacidad para convencer atraían a la gente, sobre todo en los círculos intelectuales. Ello hacía el error más peligroso. Porque en verdad el arrianismo no era sino una racionalización del misterio fundamental de nuestra fe, el misterio de la encarnación, al tiempo que una rebelión contra ese dogma y de paso contra todo el orden sobrenatural. La doctrina de la Iglesia se mostró clara desde el principio. Cristo fue sin duda un hombre como nosotros, semejante en todo menos en el pecado, tal cual lo reconocieron sus mismos contemporáneos. Pero también era Dios, no meramente un hombre divinizado. Es plenamente Dios y plenamente hombre. Como esto resulta incomprensible a la razón, fácilmente se tiende a racionalizarlo. El arrianismo no podía concebir la unión de lo infinito con lo finito, del Dios omnipotente y del limitado ser humano. Entonces, solo quedaba reconocer que Cristo había sido un gran hombre, merecedor de honor y de gloria, pero que no tenía la plena naturaleza de la divinidad. Se le concedían atributos divinos, pero no la divinidad. El arrianismo, repitámoslo, es un error típicamente racionalista, brotado de la pretensión de querer ver clara y sencillamente algo que está más allá del alcance de la comprensión humana. Por esto decíamos que era un error fácilmente aceptable por el elemento pensante de la sociedad, que siempre tiende a racionalizar todo misterio, acabando por destruirlo. También los errores de Arrio fueron bien vistos por no pocas mujeres piadosas, ya que Arrio no les disgustaba, mostrándose como un hombre austero, un asceta. En lo que toca al pueblo sencillo, por lo general más refractario al racionalismo, Arrio llegó hasta él, según nos lo refiere un contemporáneo suyo, recurriendo a una estratagema consistente en vulgarizar su ideario teológico en versos populares y en cantos sencillos que entonaban marineros, molineros y caminantes, según la profesión de cada uno, en orden a ganar a los ignorantes por el atractivo de las melodías. San Atanasio diría que este hombre quiso hacer un coro contra el Salvador. No deja de ser curioso para nosotros que la gente sencilla cante ortodoxias o herejías. Ahora suele preferirse otro tipo de cantos.
Pero en aquellos tiempos, más interesados que nosotros por los grandes problemas, la gente común se sentía atraída por las discusiones teológicas. San Gregorio de Niza cuenta que los mismos cambistas del mercado, si se les preguntaba por el valor de una moneda, respondían con una disertación sobre el engendrado y el no engendrado. Entras en casa de un panadero, el padre te dice es mayor que el hijo. En las termas preguntas si el baño está preparado y te responden que el hijo ha nacido de la nada. Estamos así en presencia de una herejía que buscaba llegar al mayor número de personas posible. Hemos dicho varias veces acerca de un montón de herejías. Es importante, antes de seguir adelante, que se precise mejor lo que es realmente una herejía. Esta palabra tiene hoy un sentido muy general y vaporoso, porque como dice Hilaire Belloc, el espíritu moderno es tan enemigo de la precisión en las ideas como enamorado de la precisión en las medidas. Herejía es la dislocación de una construcción mental bien estructurada mediante un recorte de alguna de sus partes esenciales. Belloc pone el ejemplo del sistema de Newton, cuyas diversas afirmaciones sobre la función de la materia y en particular de la ley de gravedad no son acertos aislados de los cuales pueda negarse alguno sin que ello afecte a los demás. Si se modifica alguna de esas partes, la construcción entera queda desarticulada. Algo así acontece con la herejía. La palabra, que proviene del griego aireo, primero significó tomo o me apodero de, y luego significó quito. Esa es la herejía: apoderarse de algo del sistema cristiano, quitarle algo, negarle algo, llenándose luego el hueco con alguna afirmación nueva. La negación de un sistema en su totalidad no sería propiamente una herejía, ni tendría la fuerza de una herejía. Es de la esencia de la herejía dejar en pie gran parte de la estructura que ataca, lo que hace que siga siendo atractivo. En nuestro caso, Arrio elige una parte de nuestra fe. Cristo es verdadero hombre y quita otra. Cristo es verdadero Dios, supliendo esta segunda parte con una afirmación menguada: Cristo es divino, sin que por ello sea Dios, con lo que la fe queda destruida. Hemos dicho que Alejandro, el obispo de Alejandría, trató primero de atraer a Arrio por las buenas. Al ver que éste se obstinaba, lo depuso de su cargo de párroco y lo excomulgó, juntamente con todos sus partidarios, entre los cuales se contaban varios diáconos de Alejandría, así como 2 obispos de Egipto. Si Alejandro creyó que con esas medidas el arrianismo pasaría a diluirse, se equivocaba de medio a medio. Arrio no estaba dispuesto a reconocer su exclusión de la Iglesia. Quería permanecer en ella y hacer triunfar su idea desde las entrañas mismas de la Iglesia. Siguió, pues, ejerciendo su ministerio, mientras buscaba apoyo en obispos de Siria y Asia Menor, algunos de los cuales habían sido condiscípulos suyos, como el influyente Eusebio, pariente lejano del emperador y obispo de la capital del imperio, que era por aquel entonces la ciudad de Nicomedia. Cuando Alejandro se enteró de estos contactos con miembros del episcopado, se resolvió a proceder más enérgicamente, convocando un sínodo de obispos egipcios, al que asistieron unos 100, donde se resolvió que Arrio y sus adeptos quedasen excluidos de la Iglesia por causa de su herejía que ataca a Cristo. Alejandro se dirigió luego a todos los obispos de la Iglesia en un documento donde les comunicaba las decisiones tomadas por el sínodo. Tras una breve exposición de las tesis de Arrio, se procedía a su refutación. La circular contenía una alusión personal a Eusebio de Nicomedia, lo que revela que Alejandro no ignoraba quién sería el adversario principal en esta contienda teológica ya inevitable.
No se equivocaba el obispo de Alejandría. Pronto Eusebio se mostrará ardiente propagandista de las tesis de Arrio. Expulsado de Alejandría, Arrio se dirigió a Palestina y luego a Nicomedia para encontrarse con su alto protector. Desde allí escribió una carta a Alejandro donde aparentaba ponerse de acuerdo con él. Fue entonces cuando compuso su principal obra literaria, parte en prosa, parte en verso, bajo el título de Talía, el festín, así como aquellos cantos para viajeros y artesanos a los que ya hemos narrado. Supo también ganarse el apoyo de sus antiguos condiscípulos de la escuela de Antioquía y, lo que fue decisivo, de otro importante obispo, Eusebio de Cesarea, el autor de la primera historia eclesiástica, quien le escribió en los siguientes términos: Tú piensas bien, ruega para que todos piensen como tú, porque es evidente que lo que ha sido hecho, se refiere al verbo, no era antes de existir. Este segundo Eusebio lo apoyaría luego ampliamente. Desde entonces, todo el Oriente entró en erupción. De Nicomedia y de Alejandría partían cartas con expresiones contradictorias, destinadas a que los obispos estuviesen informados y tomasen posición. Alejandro escribió no menos de 70. Nicomedia, donde se había alojado el sacerdote alejandrino, se convirtió en el foco de la propaganda arriana. Su obispo Eusebio, hábil y ambicioso diplomático, dirigía la operación. En carta circular a todos los obispos, les pedía que readmitiesen en la iglesia a los expulsados de su comunión, porque decía no eran herejes sino ortodoxos. Especialmente presionaba sobre Alejandro para que obrase de la misma manera, pero éste se mantuvo en su posición y pasó a la contraofensiva, asegurando también él en carta a los obispos que Arrio y los suyos eran agitadores, que despreciando la tradición apostólica, a ejemplo de los judíos, llevaban adelante la lucha contra Cristo y negaban su divinidad. De manera más detallada informó de todo al Papa Silvestre, que estaba en Roma. Ante un espectáculo semejante, tanto los paganos como los judíos se mostraban felices al contemplar la división de los cristianos. Arrio por fin pudo volver a Alejandría sin temor a su prelado. Al regresar de esta pequeña pausa, hablaremos de la actitud de Constantino ante Arrio y del Concilio de Nicea. Hemos dicho que ante este gran tema de Arrio, ante la aparición de esta herejía terrible, tanto los paganos como los judíos se mostraban felices al contemplar la división de los cristianos. El emperador Constantino, dueño ahora también del Oriente, se dirigió entonces a Nicomedia, donde se enteró por el obispo Eusebio de las controversias que agitaban a Egipto. Lo que él más anhelaba era la unión de todos sus súbditos en una misma religión, así como había logrado la unidad política del imperio. Por eso no dejó de preocuparle esta división doctrinal que se manifestaba cada vez con mayor virulencia en el Oriente, y así se decidió a intervenir en el asunto a la manera de un mediador, en orden a lograr la reconciliación de los dos bandos. En la mentalidad simplista de Constantino, se trataba de discusiones de escuela, por lo que creyó fácil una pacificación. Lo primero que hizo fue mandar una carta a Alejandro, el patriarca de Alejandría,
exhortándole a que hiciese todo lo posible por superar aquellas divisiones. Luego envió a Ocio, obispo español de Córdoba y consejero suyo en los asuntos religiosos, un hombre de su entera confianza, con varias cartas para Alejandro y para Arrio, encareciéndoles la necesidad perentoria de ponerse prontamente de acuerdo. En una de esas misivas, común a Alejandro y a Arrio, se mostraba igualmente severo para con ambos por haber levantado una polémica sobre la base de aquel texto de Proverbios a que antes hemos aludido. No se trata entre vosotros, decía, de un mandato esencial de la ley, ni se introduce un dogma nuevo sobre el culto de Dios. Vosotros tenéis un solo y mismo sentimiento, entonces podéis fácilmente entrar en comunión. Ved cómo todos los filósofos de una misma secta, a pesar de sus diferencias sobre puntos particulares, se unen en un solo dogma. Volved, pues, a vuestra mutua amistad. La comparación de la Iglesia con una escuela filosófica y la apreciación del punto crucial de la discusión como un simple desentendimiento o pérdida de amistad revelan la superficialidad de su percepción de la verdadera esencia de la Iglesia y más aún del significado de la figura de Cristo, así como su desconocimiento de la verdadera situación, en la idea de que ella se podía remediar con un mero llamado a la reconciliación de los contrincantes. El arrianismo no era para él sino una vana disputa de palabras, y la paz del imperio valía 1000 veces más que estas sutilezas. No se daba cuenta que detrás de las palabras lo que estaba en juego era simplemente la supervivencia del cristianismo. Al llegar el obispo Ocio a Alejandría y entablar las primeras conversaciones, entendió rápidamente que el camino previsto por el emperador para la solución del litigio, que incluía la reconciliación de Arrio con su obispo y la suspensión de toda polémica pública sobre el punto en cuestión, era totalmente inviable. De hecho, no bien llegó Ocio, Arrio abandonó Alejandría. Alejandro, por su parte, le pudo demostrar fácilmente al consejero religioso del emperador que el asunto era de índole teológica y debía ser dilucidado en el campo de la doctrina. Ocio debió volver a Nicomedia para informar al emperador del fracaso de su misión. Conversando sobre ello, pronto llegaron ambos a la conclusión de que solamente había una manera de restablecer la paz de la Iglesia, y era convocar a la totalidad del episcopado a un gran concilio que, tras serias deliberaciones, pronunciara un fallo obligatorio en la materia disputada. Es muy probable que fuese el emperador quien haya tenido la iniciativa de dicha solución. Dirigióse entonces Constantino a todos los obispos del imperio, convocándolos a un concilio. Este se realizó efectivamente el año 325 en la pequeña población de Nicea, en Bitinia, no lejos de Nicomedia. Fue el primer concilio ecuménico que congregó a más de 300 obispos de todo el mundo, si bien en su mayoría eran orientales. Para que asistiese el mayor número posible, Constantino había tomado todas las medidas conducentes. No solo puso a su disposición las postas imperiales, sino que también se encargó de los gastos de viaje y de estancia en el lugar de reunión. Antes que llegase el emperador y se abrieran las sesiones, Arrio comenzó a exponer en grupo sus ideas, que sonaron como blasfemias. El partido de los arrianos, que eran unos 22, tenían por jefe a Eusebio de Nicomedia, de donde les vino también el nombre de eusebianos. Los obispos católicos entendieron que si querían defender eficazmente la doctrina de la Iglesia, deberían refutar los sofismas de los arrianos con un lenguaje preciso y contundente. Los arrianos decían: el Hijo proviene de la nada, a lo que les respondían: no, señores, el Hijo procede del Padre. Sin duda que sí, replicaban los eusebianos, puesto que todo viene del Padre. Como se ve, esquivaban el asunto recurriendo a expresiones ambiguas.
Tampoco faltó en estos prolegómenos, así como luego en el transcurso del concilio, el triste espectáculo de intrigas y calumnias e incluso de panfletos anónimos. Cuando Constantino se enteró de ello, tras hacerlos conocer a los interesados, los hizo quemar delante de ellos, al tiempo que exhortó a los obispos a mantener la armonía, dedicándose de lleno a la misión que los había llevado hasta Nicea. La sesión de apertura se realizó en mayo del 325 con extraordinaria solemnidad. Como la iglesia del pueblo de Nicea era demasiado pequeña para los actos del concilio, el emperador puso su propio palacio de la ciudad a disposición de los obispos durante todo el tiempo que demorasen las sesiones. La inauguración fue en la gran sala del Palacio Imperial. Los prelados ocuparon sus puestos a ambos lados del recinto, aguardando con expectación la llegada del emperador, para quien se había reservado un sillón dorado. Gran impresión causó el ingreso de Constantino, entonces en el apogeo de su juventud y de su poder, vestido de púrpura y radiante de júbilo por el éxito de la asamblea, que él consideraba como el símbolo de la unidad religiosa del imperio. Uno de los obispos pronunció una breve salutación y luego el emperador tomó la palabra para dirigirles una alocución en latín, exhortándolos a que tomasen las medidas necesarias para asegurar la unión doctrinal. De esta manera, como entonces se dijo, cumplía el principio de ser el obispo de las cosas de fuera, mientras dejaba a los padres del concilio que ejercieran su cargo de obispos de adentro. La asamblea era verdaderamente venerable por la calidad de sus miembros. Hallábanse entre ellos algunos confesores de las últimas persecuciones que podían exhibir las cicatrices recibidas o los miembros mutilados. Otros eran célebres en razón de su santidad, su sabiduría y su erudición, como el venerable patriarca de Alejandría, San Alejandro, a quien escoltaba su infatigable diácono Atanasio, joven todavía, pero que sería ya desde entonces el alma del movimiento anti-arriano. Es cierto que siendo diácono no podía participar directamente en las sesiones del concilio, pero por su intensa actuación como perito de su obispo y de muchos que lo escuchaban, se iba convirtiendo en el blanco de odio de los arrianos. También estaba presente Arrio, pero tampoco él, por no ser obispo, tomó parte en las sesiones. Sin embargo, se lo encontraba con frecuencia en los corredores, orientando a sus partidarios, entre los cuales los dos Eusebios, el de Nicomedia y el de Cesarea. Este último logró granjearse el favor de Constantino, lo que luego sabría explotar con notable habilidad. El occidente latino tuvo escasa representación. Más de un obispo de zonas remotas, como África, las Galias, Italia o Inglaterra, se han de haber abstenido por las distancias, a pesar del sostén imperial. El principal de ellos era Ocio de Córdoba, un hombre, como hemos dicho, de confianza del emperador, aunque también probablemente representante del Papa, que encabezaba siempre la lista de los obispos. Ya desde las primeras sesiones se comenzaron a mostrar las diversas tendencias relativas al punto crucial, la doctrina sobre el verbo. Unos insistían en los puntos básicos de la doctrina católica, la unidad de la esencia divina, la divinidad del verbo y su distinción del Padre. Otros, en cambio, sin dejar de confesar la divinidad de Cristo, lo hacían con términos que favorecían las opiniones subordinacionistas, como si en alguna parte el Hijo fuese subordinado o inferior al Padre. Finalmente, los seguidores de Arrio, unos 22 obispos, expresaban claramente su opinión de que el Verbo era una criatura del Padre y distinto de él en la esencia. La inmensa mayoría estaba decidida a proceder enérgicamente contra tales novedades. Eusebio de Cesarea propuso un credo donde se decía que el Hijo era Dios de Dios, luz de luz, primogénito entre todas las criaturas. Como se trataba de una fórmula suficientemente ambigua, Arrio la encontró apta para emplearla en favor de sus opiniones. Pero la mayoría de los padres quiso cerrar el paso a cualquier tipo de anfibología
recurriendo a un vocablo que mejor expresara la doctrina católica sobre el Verbo. Fue la célebre palabra homousión, consustancial, probablemente propuesta por Ocio de Córdoba, con lo que quedaba a salvo tanto la distinción personal del Hijo y del Padre como su identidad de sustancia. Esta fórmula, tan lejana de todo equívoco, sería en adelante algo así como el santo y seña en todas las discusiones con los herejes y la piedra de toque de la ortodoxia católica. En base a la palabra homousión se compuso un credo, el símbolo de Nicea, donde se resume la doctrina católica sobre el Verbo, genitum non factum consubstantialem patri, engendrado, no creado, consustancial al Padre. La cláusula final contenía un claro repudio de la teología arriana, según se proclamó allí mismo de manera taxativa. A aquellos que dicen, hubo un tiempo en que no fue, y antes de ser no era, y fue hecho de la nada, o a los que afirman que el Hijo de Dios es de otra sustancia o de otra esencia, o que ha sido creado, o está sujeto a cambio o mutación, a estos los anatematiza la Iglesia católica y apostólica. Esta exclusión de la Iglesia afectó en un principio solo a Arrio y a 2 obispos amigos suyos, ya que fuera de ellos, todos los demás, aunque en su corazón fuesen arrianos, suscribieron el símbolo. No en vano el emperador, que hizo suyo el texto, había comunicado que quienes lo rechazasen serían inmediatamente desterrados. A ello sin duda se debe el que la mayoría de los amigos de Arrio, incluido el mismo Eusebio de Nicomedia, lo firmaran sin chistar. Ya llegaría el momento de la revancha. Sin duda fue para Arrio un trago amargo verse así abandonado por sus propios amigos. Es cierto que él sabía que obispos como Eusebio de Nicomedia estaban totalmente de su lado, pero no podían expresarlo exteriormente por temor al emperador. En adelante realizarían un trabajo de zapa, tendiente a ir desacreditando ante Constantino a los defensores del concilio niceno, pero dicha maniobra sería a largo plazo. Mientras tanto, Arrio fue desterrado al tiempo que prohibieron sus escritos y los de sus adeptos. El emperador clausuró el concilio con toda la pompa posible. Dicho acto coincidió con la celebración de los 20 años de su gobierno, por lo que ofreció a los padres conciliares un espléndido banquete en su palacio de Nicomedia, donde les hizo entrega de ricos presentes. Antes de que los obispos se retirasen, los reunió una vez más y los exhortó a seguir conservando la paz entre sí y a evitar querellas de competencias. Poco después dirigió un pormenorizado informe del concilio a la Iglesia, asegurando a los fieles que se habían analizado con seriedad todas las grandes cuestiones, lográndose por fin la homogeneidad en la fe. En un escrito especial a la comunidad de Alejandría, volvía a expresar su satisfacción por el restablecimiento de la unidad de la fe y reprobaba una vez más los errores de Arrio. Las decisiones del concilio eran desde ahora leyes del imperio. Tal fue el resultado del concilio de Nicea, con el triunfo más rotundo de la doctrina católica. Fue el primer acto realmente ecuménico, ya que a él habían sido invitados todos los obispos de la Iglesia, aunque estos hubiesen acudido en variada proporción. Fue asimismo un concilio eminentemente dogmático, porque logró zanjar las divergencias con afirmaciones definitivas e irreformables. Nada quita a su legitimidad el hecho de que fuese el emperador quien lo convocó, dado que el obispo de Roma había otorgado el asentimiento papal mediante la designación de sus delegados a la asamblea. Al parecer, todo quedaba consumado, pero no fue así. El concilio de Nicea no fue el fin, sino el principio de un largo debate siempre en torno a los temas suscitados por el arrianismo. Durante los 10 años que siguieron a Nicea, el emperador continuó interviniendo en las cuestiones religiosas,
lo que tenía sus pros y sus contras, como podrá verse en los sucesos ulteriores. Al comienzo, los partidarios de Arrio se llamaron por un tiempo a cuarteles de invierno, máxime al ver que Constantino no quería tolerar a nadie que se opusiera a las decisiones de Nicea, considerando a los arrianos como perturbadores del orden público. Era simplemente una cuestión de Estado. Pero pronto iniciaron una serie de campañas con el objeto de apartar al emperador del lado de Nicea. Pocos meses después de terminado el concilio, dos de los principales obispos del partido arriano, Eusebio de Nicomedia y Teóñis de Nicea, justamente el obispo de la capital del imperio y del lugar donde se realizó el concilio, comunicaron a Constantino que retiraban su asentimiento a la fórmula de fe de Nicea. El emperador, que no estaba acostumbrado a desplantes de este tipo, los desterró a las Galias, supliéndolos por pastores fieles al concilio. En el año 328 murió Alejandro, obispo de Alejandría, quien sería ulteriormente canonizado. Todo el pueblo, relatan los obispos egipcios en una carta colectiva, toda la Iglesia católica, como a una voz y como un solo hombre, rogaba y clamaba pidiendo a Atanasio por obispo. Lo pedían a Cristo con oraciones públicas. Nos insistían, dicen los obispos, día y noche que lo consagrásemos, sin abandonar los templos y sin permitirnos salir de ellos. Alababan sus virtudes, su celo, su piedad, los llamaban un verdadero cristiano, un asceta, un verdadero obispo. Quizás los prelados no experimentaban el mismo entusiasmo que su pueblo, porque dadas las dotes de paladín que caracterizaban a Atanasio, temían que al elegirle se diesen un autócrata. Asimismo, una parte del clero, influida por el pensamiento de Arrio, no lo miraba con buenos ojos. Sea lo que fuere, resultó designado, dando comienzo a un episcopado realmente glorioso. Año tras año, visitaría hasta los últimos rincones de su gran diócesis, una de las 4 principales del mundo, lo que contribuyó a que toda la gente ortodoxa se agrupase en torno al que desde ya comenzaron a llamar el Papa de Alejandría. Era asimismo muy apreciado por los monjes como San Pacomio y San Antonio, a quienes desde su juventud había frecuentado. Por eso la gente lo consideraba directamente como un asceta. Pero fue también en el mismo año 328 cuando comenzó a percibirse un cambio en la actitud de Constantino frente a los arrianos. Si bien su postura esencial con respecto a Nicea permanecía firme, empezó a mirar con mejores ojos a algunos representantes aislados de aquella corriente, como a los obispos Eusebio y Teóñis, a quienes no solo autorizó a volver del exilio, sino que además les permitió ocupar nuevamente sus sedes de Nicomedia y Nicea. Sobre todo el primero de ellos, que 3 años antes había sido condenado por el emperador de la manera más severa, se fue granjeando de tal modo la audiencia y el favor de Constantino que llegó a ocupar el puesto de Ocio de Córdoba, el asesor teológico del emperador, quien de Nicea retornó a su diócesis española. No resulta fácil detectar las razones ocultas del cambio de Constantino. Se ha hablado del influjo de Constancia, la hermana del emperador, que vivía en Nicomedia, ejerciendo notable influencia en la corte. No solo era amiga de varios obispos arrianos, sino que también tenía por director espiritual a un sacerdote de esa secta, a quien recomendó vivamente al emperador en el momento de morir, al tiempo que imploró gracia para Arrio y los suyos. Con todo, fueron principalmente los 2 Eusebios quienes más influyeron en el ánimo de Constantino. El primero de ellos, Eusebio de Nicomedia, era uno de esos típicos prelados ambiciosos e intrigantes, a quien Constantino había trasladado a la sede de la residencia imperial. El segundo Eusebio, el de Cesarea de Palestina,
contribuiría también al cambio de actitud del emperador. Su cultura y su capacidad oratoria impresionaban vivamente a Constantino, lo mismo que su espíritu palaciego y acomodaticio, que huía, como la peste, de todo lo que fuese enfrentamiento. Eusebio simpatizaba también con Arrio, no agradándole por consiguiente la tajante posición de Atanasio. Según un relato no del todo fidedigno, ya a los comienzos del concilio de Nicea, un obispo egipcio que había perdido un ojo en la persecución de Maximino, al ver los equilibrismos de Eusebio le dijo: «Tú ocupas un lugar y juzgas al inocente Atanasio. Dime, ¿no estábamos los dos en prisión en tiempo de los tiranos? Yo perdí un ojo por la verdad, pero tú, en cambio, no sufriendo ninguna mutilación, no diste ningún testimonio de fe. ¿Cómo has escapado sino haciendo alguna culpable promesa, o quizá por un acto más culpable todavía?» El hecho es que, por decisión de Constantino, había vuelto el primer Eusebio a su sede de Nicomedia, precisamente el mismo año en que Atanasio fue consagrado obispo. La cizaña, la semilla del diablo, ya había sido esparcida por toda la iglesia, y llegaría el punto en que San Atanasio diría públicamente incluso: «Me desperté y el mundo era arriano», como lo veremos en nuestra próxima entrega de La Semilla del Diablo.